Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. De nuevo, gracias por dejarme estar con ustedes para la exposición de la Palabra de Dios del Evangelio de Marcos. Y estamos hoy llegando al capítulo 12, los versículos 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Y se titula la exposición de esa palabra con las palabras lo más importante en la vida. Pues yo llevo ya casi 35 años en la educación teológica como profesor y para mí es normal y algo incluso que estoy esperando de mis estudiantes que hagan preguntas. Esto forma parte de intentar aprender cosas nuevas, que uno se interesa realmente por la materia y esto se expresa haciendo preguntas. Hay dos tipos de preguntas para ser más concreto que normalmente se hacen. La gran mayoría de las preguntas podemos ponerlo en la categoría de preguntas de querer saber, porque había cosas que no quedaron claro, había inconsistencias, etcétera, etcétera. Y esas preguntas pues buscan una aclaración y la respuesta debería dar esa aclaración. Pero luego también hay preguntas malintencionadas. Son preguntas que de cierta manera pues quieren sacar de quicio al profe, o a veces un estudiante pues quería darse un perfil del más listo y hace un tipo de preguntas que realmente no busca una respuesta, sino tiene la intención de demostrar lo listo que es. Pero sí, hay preguntas realmente malintencionadas y esto es lo que llevamos viendo en este capítulo 12, en el día de las preguntas. Había un ejemplo de una respuesta, me parece bastante interesante, de un reformador, de nadie menos que Martín Lutero, que a una pregunta de ese tipo respondió de una forma muy inusual. Pues, ¿cuál era la pregunta? Pues uno de sus estudiantes le preguntó, doctor Lutero, ¿qué hizo Dios antes de crear el mundo? A lo cual el reformador respondió sin titubear, pues hizo palos para pegar a gente que hace ese tipo de preguntas. Y bueno, con esto se zanjó la cuestión porque el estudiante no se atrevió a preguntar o a poner una segunda pregunta. En el contexto, como acabo de decir, estamos en el día de las preguntas. Todo empezó con una pregunta de parte de las autoridades que querían saber, bueno, las autoridades religiosas que querían saber en qué autoridad actúa Jesucristo, porque estaba en el templo y obviamente él actuaba como ese templo fuera su propiedad, y así de hecho lo fue. Luego había preguntas, por ejemplo, en cuanto al tema de la resurrección de parte de los saduceos. Había una pregunta en cuanto a si se debería pagar tributos a las autoridades romanas, a la cual Jesús respondió con su famosa respuesta: hay que dar a César lo que es César y hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y ahora la pregunta, y esto es la última que tenemos en esa serie de preguntas, le viene de parte de un escriba. Bueno, los escribas hasta el momento no habían abierto el pico. Y entonces es bastante interesante saber qué tipo de pregunta iba a hacer ese tipo de personas. Bueno, antes de nada, vamos a preguntarnos, los escribas, ¿a qué exactamente se dedicaban?
Bueno, los escribas son aquellas personas a los cuales podemos agradecer tener en nuestra Biblia un Antiguo Testamento. Esto era su trabajo, copiar cuidadosamente de una copia para otra lo que era el texto o lo que es el texto del Antiguo Testamento. No había fotocopiadoras en aquel entonces, por supuesto no había formas de copiar las cosas de forma técnica, entonces ellos tenían que hacerlo a mano. Y tenían una serie de medidas que ahora no puedo entrar en ello, pero aseguraban que realmente la copia que ellos hicieron era una copia absolutamente idéntica al original, de hecho, mucho mejor que el original en el sentido de que también la calidad del papel había mejorado porque usaban un papel nuevo, papiros nuevos. Bien, pues eso era el trabajo de los escribas. Copiaban cuidadosamente el Antiguo Testamento, cada uno de los libros. Y gracias a ellos, pues hoy tenemos un Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Por lo tanto, eran gente que desde la mañana hasta la noche, con mucho cuidado, se dedicaban a lo que era su pasión, conservar la palabra eterna de Dios para siempre. Esto es lo que hicieron los escribas. Y por lo tanto, ellos sabían una buena parte del Antiguo Testamento y en más que un caso también todo el Antiguo Testamento de memoria. Casi conocieron cada letra, cada palabra. Para ellos el Antiguo Testamento o el Tanaj, como dicen los judíos, era su vida. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo al texto en Marcos capítulo 12, el versículo 28. Dice así la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por habernos dado este regalo precioso que es tu palabra. Gracias te damos, Señor, por las cosas que tú nos hablas a través de esa palabra bendita. Y queremos darte las gracias también que tú has usado a los escribas como el hombre de esta historia para asegurar que esa palabra nos llegase de forma inalterada hasta el día de hoy. Queremos darte las gracias, Señor, también por el ministerio de esas personas. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra de la mejor forma posible. Háblanos tú a través de esa exposición y te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Los escribas pues tenían
esa tarea de asegurar de que ni una de esas palabras de Dios se perdiese. Y por lo tanto no nos extraña que la pregunta de ese hombre indudablemente también habla en representación de todo el grupo de los escribas, va en esa dirección. Porque hay mandamientos importantes y mandamientos más pequeños, hay grandes y pequeños. Jesucristo habla de esto en varias ocasiones, por ejemplo, en el Sermón del Monte o en Mateo capítulo 23, versículo 23. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Realmente, ¿qué nos corresponde a nosotros resaltar ante cualquier otra cosa en cuanto al mandamiento? ¿Cómo se podría resumir ese mandamiento o esa palabra de Dios? ¿Cuáles son realmente los principios que hay detrás? Bien, Jesucristo mismo lo expresa también en otras ocasiones. Él dijo muy claramente que seguir la ley como un esclavo y esperar que de esa forma pues uno iba a recoger resultados no sería suficiente. En Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No solamente está la letra de la ley, también hay un espíritu que está detrás. Dios no quiere en primer lugar, dice ese versículo, sacrificio, sino justicia. El profeta Oseas lo expresa así en el capítulo 6, versículo 6 de su profecía, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora, todo eso se resume, estos 613 leyes que hay en el Antiguo Testamento, en las dos tablas de la ley. Una que habla de nuestra relación con Dios y la otra que habla de nuestra relación con el Señor. Pero la respuesta del Señor es sorprendente, porque Él responde con una frase que no tiene en un principio nada que ver con ninguno de los 10 mandamientos, sino habla de un versículo que hasta el día de hoy para todos los judíos es el corazón, el centro del Antiguo Testamento. Y es el famoso versículo de Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Dice aquí el Señor a este escriba, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si tú hasta el día de hoy preguntas a cualquier judío cuál es el versículo central del Antiguo Testamento, te va a responder con este. Y es así, porque realmente este versículo en sí es una maravilla. Ahora no me toca enseñar el Pentateuco, pero una tarea bonita para dar a los estudiantes sería sacar por lo menos una docena o más de enseñanzas de este versículo. Deuteronomio 6:4, porque el versículo habla de quién Dios es. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos, simplemente hablamos de algo que refleja el carácter de Dios. Pero este versículo, Deuteronomio 6:4, habla del mismo carácter de Dios. Y por lo tanto, Jesús responde a este escriba con algo que es bastante lógico. No creo que haya habido una gran sorpresa. La sorpresa puede ser para nosotros, porque lo más importante para nosotros es también Deuteronomio 6:4. ¿Y qué dice ese versículo? ¿Cuál es nuestra primera obligación? ¿Cómo empieza ese versículo? Empieza con las palabras escucha, escucha. Lo que a nosotros nos cuesta más
es precisamente esto. Nos cuesta escuchar a los demás. En español existe esa expresión del diálogo de sordos. Es algo que no he encontrado en otros idiomas. Es algo que en español se ha expresado de una forma magnífica. Un diálogo de sordos es un diálogo entre dos personas que no escuchan el uno al otro. Algo por lo cual somos muy dados de actuar de ese tipo. Un famoso escritor nos cuenta en una de sus pequeñas novelas que había dos personas en la calle que se encontraron. Y uno dice al otro, pues Pepe, me alegro mucho encontrarte. Pues sí, lo mismo digo, respondió Pepe a su amigo. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. ¿Y cómo está tu mujer? Pues mi mujer infelizmente falleció hace un par de meses. Pues lo más importante es la salud, ¿verdad? Pues, nos vemos en otro momento. Quiere decir que este es un ejemplo, simplemente amigo, uno de ellos, no había ni escuchado lo que el otro respondió. Y bueno, metió la pata hasta el fondo. Es un diálogo de sordos. Nos cuesta escuchar y a veces escuchamos de forma selectiva. Solamente nos gusta escuchar lo que queremos escuchar y de las demás cosas nos olvidamos y somos auténticos expertos en este arte de la escucha selectiva. Y lo mismo, infelizmente, lo mismo que está hipotecando nuestra relación con los demás puede también ser un problema muy gordo en nuestra relación con Dios. También nos gusta escuchar lo que nos gusta escuchar. Y las otras cosas no lo escuchamos, si es que escuchamos a Dios, porque estamos demasiado ocupados con tantas cosas. Escucha, Israel. Esto era lo más importante. Pero luego, después de escuchar, ya viene la parte doctrinal. ¿Qué exactamente es lo que debemos de escuchar? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, de esta docena o más de afirmaciones que realmente sale de esas palabras sencillas, solamente me gustaría sacar algunas verdades. Estamos hablando de cosas muy fundamentales. Lo primero que aprendemos aquí que nuestro Dios es un Dios personal. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios. No dice el Señor Dios, el Señor nuestro Dios. Quiere decir que Dios es un Dios personal. No es cualquier Dios que tiene una relación con nosotros, digamos, de administración, sino lo que Dios quería desde el inicio era mantener una relación personal con nosotros. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el Dios de la Biblia quiere ser nuestro Dios. Y esto es algo magnífico. Ningún musulmán jamás se le ocurriría hablar de Alá en esos términos. Ningún musulmán jamás diría nuestro Alá, jamás, porque no hay esa relación personal. Y los demás dioses de mayor o menor grado caen exactamente lo mismo, les importa un bledo realmente lo que pasa a nosotros. Tienen su propia agenda. El Dios bíblico es distinto, porque es un Dios de amor. Y amor habla de relación. Habla de querer ser parte del bienestar de sus criaturas. Y esto es algo que jamás vamos a poder sondear y aún mucho menos entender. Nuestro Dios es un Dios personal. Se preocupa de ti personalmente, si eres su hijo. El Señor Jesucristo lo expresó en una ocasión y un
pequeño pájaro cae al suelo sin que nuestro Dios no se entere. Y ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que esto se le escape a nuestro Dios. No es un Dios caprichoso, es un Dios amoroso, un Dios personal. Luego dice aquí en ese versículo, y esta es la segunda verdad, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Quiere decir, esto habla en primer lugar de que Él es el único Dios. Si vamos por un momento al Antiguo Testamento, quiero poner solamente este ejemplo. Entre los capítulos 43 y 46, el profeta Isaías usa esta verdad en por lo menos 11 ocasiones. Por ejemplo, 43, versículo 10, dice: Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, no lo será después de mí. Solamente hay un Dios. Por ejemplo, en el versículo 11, el siguiente: y yo Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Por ejemplo, en el capítulo 44, versículo 6, así dice Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y esto es algo fundamental. Solamente existe un Dios, no varios dioses. Y este Dios se rige por los parámetros de lo que Él nos reveló en su palabra. Por ejemplo, en lo que acabamos de escuchar. Israel tenía que aprender esa lección. No hay varios dioses, solamente hay uno. Y durante mucho tiempo Israel fue tentado una y otra vez de seguir en pos de otros dioses. A Baal, a Melcar y a otros de los dioses fenicios o cananitas. Que por cierto es una tentación que hasta el día de hoy no ha dejado de ser real también para el creyente. Tantos otros dioses quieren tener nuestra lealtad, solamente que llevan otros nombres. Cualquier cosa que ocupa el lugar del Dios de la Biblia es un Dios con minúsculas, pero solo hay uno. Nunca hay que olvidarlo. Todo esto se podría añadir más, que este Dios uno es también significa que no está dividido, que no dice hoy una cosa y mañana otra cosa. Dios es fiable. Y podríamos dar una lección cada día sobre otro de esos aspectos. Y por lo menos, como acabo de decir, solamente partiendo de Deuteronomio 6:4 podríamos fácilmente dar una docena de lecciones, pero no es el tema. Este versículo es fundamental. Pero aún así, incluso si entendemos esto, incluso si lo afirmamos y lo creemos de corazón, esto no es suficiente. Porque si fuera así, también los demonios serían salvos. Vamos a ir por un momento a la pequeña epístola de Santiago, al capítulo 2 y el versículo 19, donde Santiago cita precisamente ese versículo. Dice: tú crees que Dios es uno, una referencia de Deuteronomio 6:4, bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Pues, ¿cuál es la diferencia? Tú puedes decir esto es verdad. Los demonios saben que esto es verdad. El diablo es buen teólogo, sabe que esto es verdad. Pero actúa en consecuencia, actúan los demonios en consecuencia, actúan la gente que pretenden creer en ese versículo en consecuencia, y la respuesta es no. No lo hacen. Y por lo tanto, es una pregunta
para cada uno de nosotros. No es suficiente profesar algo con nuestros labios. La cuestión no es, asiento yo que esto es verdad. Esto simplemente es una fe teórica en mi vida. Entonces no sirve para nada. Realmente lo que se tiene que añadir a esto es nuestra convicción personal de que apoyándome en esa verdad, apuesto todo lo que tengo por esto. Por tanto, al escuchar y entender en nuestra relación con Dios, tiene que añadirse otro elemento. Y esto es el elemento del amor, que es algo que obviamente ni los demonios ni los hipócritas tenían. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios quiere decir querer que su voluntad sea hecha. El amor es inseparable de la obediencia. El amor no es sentimiento, el amor es obediencia vivida. Y si no hay obediencia vivida, no estamos hablando de amor. El apóstol Juan hace esto muy claro cuando él dice en tantas ocasiones en su epístola, primera de Juan, de que sin obediencia el amor es simplemente un bla, bla, bla. Y amor sin obediencia es simplemente pura sentimentalidad, sentimentalismo. Aquí importante lo que destaca es la palabra todo. Lo primero que el Señor dice, amar al Señor con todo el corazón. El corazón fue entendido en aquellos tiempos como la sede de la voluntad humana. Cuando se habla de corazón no se habla en primer lugar de amor, sino se habla de la sede de la voluntad. Podríamos decir que con toda nuestra voluntad. El corazón, en el entendimiento de los judíos, determinaba la conducta moral. Dios nos manda amarle a Él y al prójimo. Y esto acaba con la idea de que no se puede mandar el amor. Por supuesto se puede. La Biblia está llena de esto. Por ejemplo, este versículo. Porque el amor es un mandamiento, no es un sentimiento. Este es el gran error de nosotros hoy en día, que no entendemos esto. En segundo lugar, aquí el Señor dice, amarás al Señor con toda tu alma, no con una parte. Y ahora vienen las emociones, porque el alma se entendió que era la sede de nuestras emociones. Las emociones, como nos damos cuenta aquí en ese versículo, siguen a lo primero, que es la voluntad. Luego vienen emociones, sí, pero lo primero es la voluntad y la fe en lo que es correcto. Las emociones nunca pueden ser la base de nuestra fe, de nuestra relación con Dios. Y esa es la razón por que podemos amar a una persona que no nos cae bien, porque es una cuestión de voluntad y luego las emociones pueden seguir o no. Pero lo primero es la determinación. Las emociones son importantes, pero las emociones obedecen a lo primero, que es la voluntad. Luego dice aquí la tercera cosa, con toda nuestra mente. Es el pensamiento racional. Es muy importante en la Biblia. Aquellos que creen no creen con los ojos cerrados, sino creen con los ojos abiertos. Creen lo que está escrito, lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha revelado. Por lo tanto, Dios nos ha dado una mente para que pensemos, no para que repitamos como los papagayos. No, ni siquiera cuando el que nos quiere hacer repetir cosas es nuestro propio profesor, incluso puede ser un profesor de teología. Tenemos que reflexionar sobre lo que estamos escuchando. Por eso tenemos la mente. Y hoy, mis queridos hermanos, vivimos en un
tiempo que está marcado por la irracionalidad. La gente hoy cree cualquier cosa con tal que sale en el telediario. La gente hoy cree en las mentiras siempre que vayan empaquetados de forma bonita. Nos hemos vuelto completamente infantiles porque hemos perdido, y también estoy hablando del mundo cristiano, la capacidad de reflexionar, de pensar por nuestras propias fuerzas y en nuestros propios esfuerzos. La mente hay que usarla. Esto los creyentes de otros tiempos lo entendieron bastante mejor. Es la razón porque yo me doy cuenta en la teología, tú coges un comentario de hace 300 años y está millas de luz superior a cualquier comentario que se ha escrito recientemente. Porque se pensaba en profundidad, sí, igual no tenían los últimos descubrimientos de la arqueología, puede ser, pero tenían una relación con Dios que tenía una profundidad de la cual carecemos hoy en día, porque pensaron y usaron su mente. Y luego con toda nuestra fuerza, se habla del poder físico de nuestro trabajo, glorificar a Dios con lo que estamos haciendo, con cada dedo que movemos, con cada paso que damos. Nuestra intención debe de ser glorificar a Dios con eso, con todo lo que nos queda. Y mientras que Dios nos deja aquí en la tierra, nuestra obligación es luchar por Él. Esto es lo que Dios quiere. Amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y el amor verdadero necesita cada uno de esos 4 elementos. Y es la cosa más importante en la vida de una persona. Y ahora te pregunto, ¿eso también es tu voluntad? ¿Eso también es tu idea de la vida cristiana? Ahora, ¿cómo uno puede expresar su amor a Dios de una forma práctica? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, nos da la respuesta. Guardar sus mandamientos. 7 veces en el libro de Deuteronomio. Para poner otro ejemplo, tenemos la conexión entre el amor a Dios y guardar sus mandamientos. Solamente voy a citar un versículo que es de Deuteronomio, capítulo 30, y es el versículo 16. Deuteronomio 30, 16, dice lo siguiente. Porque yo te mando hoy que ames a Yahvé tu Dios. Ahí lo tenemos otra vez. ¿Se puede mandar el amor? Pues sí. Que ames a Yahvé tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Yahvé tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La vida humana tiene, sin embargo, otra componente, aparte de la vertical de nuestra relación con Dios. Y esto es la horizontal, nuestra relación con los demás. Si nuestra relación con Dios es caracterizada por este amor, ese amor que se muestra en la obediencia, no nos es difícil mostrar amor a nuestros vecinos. Y de eso habla el Señor en el versículo 31. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto es sacado de de Levítico capítulo 19, versículo 18. Forma base de la así llamada regla de oro que el Señor repite en el Sermón del Monte. Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y en Lucas capítulo 10, versículo 25, Jesucristo usa ese versículo del Antiguo Testamento para contar la parábola del buen samaritano. El amor al próximo se muestra en justicia, misericordia y fe.
Y este amor al prójimo es una de las pruebas que si realmente hemos nacido de nuevo. Sí, Señor. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, es exactamente así. Te voy a citar el versículo. Lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 4. Es el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú no amas a tu prójimo, no hables de tu amor a Dios. La medida es el amor que tenemos por los demás. Esto es lo que tenemos que aprender, porque nos gusta girar constantemente alrededor de nosotros. El amor al prójimo no es posible sin el amor a Dios, porque el verdadero amor al hombre tiene que unirse con fe en Dios. Por lo tanto, un esfuerzo meramente humano de ayudar a los demás, de ser bueno para con los demás, no muestra el amor de lo cual hablamos aquí. Es un amor egocéntrico, porque incluso en nuestros mejores momentos de generosidad, pues queda un resto de egocentrismo. Y así Jesucristo resume los 10 mandamientos. Ahora, lo que es muy interesante es la respuesta del escriba. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Bien, maestro, o sea, él le aplaude. Una forma también de demostrar su propia soberbia. Desde luego, si tú vienes a alguien para hacerle una pregunta, no lo hagas de forma arrogante, sino en tu pregunta, tu arrogancia se revela. Y esto ocurre aquí. Este escriba estaba lleno de sí mismo. Era un hombre arrogante y le aplaude a Jesucristo. Bueno, si él hubiese sabido a quién aplaude, realmente la cosa queda casi patética si lo miramos y lo pensamos bien. Bien, maestro. Todo esto es más que los holocaustos y sacrificios. Él cita aquí el profeta Jeremías. Pero obviamente nos damos cuenta de una cosa. A este escriba le falta convicción de su propio pecado, le falta convicción de que esto, lo que Jesucristo acaba de decir, no está hablando de los demás, está hablando de él. Y si él con esa pregunta también quería tenerle una trampa, pues obviamente estaba tan dentro de este razonamiento que no se da cuenta que aquí la cuestión no es la trampa, la cuestión no es salir bien, la cuestión es que esto va por ti. Y Jesús le mira entonces y que había respondido sabiamente. Eso sí, había respondido sabiamente al afirmar de que Jesucristo tenía razón. Sabio, darle la razón a Jesucristo. Pero ahora la respuesta de Jesús, estoy seguro que es una de las más malentendidas de todo el Nuevo Testamento. La respuesta fue sabia y sin embargo a este escriba no le sirvió para nada. ¿Qué es exactamente lo que Jesús le dice? No estás lejos del reino de Dios. Piénsalo. Piensa en lo que acaba de decir Jesucristo. No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no está dentro.
Si a ti como a mí te gusta el fútbol, pues lo has visto 1000 veces. ¿Cuál es la diferencia entre un tiro que da en el larguero o pasa por la puerta por 5 centímetros o que pasa por la portería por 10 metros? Pues ninguno, porque para que un gol cuente, tienes que dar en la portería. Si no, no te sirve para nada y da igual la distancia. Si está lejos o cerca, quiere decir que no sirve. ¿Entiendes? No estás lejos del reino de Dios, lo cual quiere decir que no estás dentro. No era el único que no estaba lejos del reino de Dios, pues otro era el rey Agripa. Pablo estaba delante de él, intentaba convencerle con pasión de la veracidad de la fe cristiana y le dice en el capítulo 26, versículo 27 del libro de los Hechos: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Y qué dice ahora este hombre? Y entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, por poco. El tiro erró la portería por poco, pero erró. Si estás fuera, aunque sea por poco, estás fuera. Y te pregunto en ese momento, ¿dónde estás? ¿Puedes decir en ese momento que estás dentro del reino de Dios? No te va a servir estar cerca. Es uno de los momentos más dramáticos realmente que puede ocurrir en la vida de una persona cuando se da cuenta: yo estaba cerca del reino de Dios, pero yo no estaba dentro. Y ahora tengo una eternidad por delante lejos de Dios. Posiblemente el infierno estará lleno de personas que estaban cerca, pero no dentro. Piensa en la seriedad de esas palabras. Y termina la historia aquí. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús había demostrado que a cada una de esas preguntas sabía dar una respuesta adecuada, una respuesta que realmente daba en el clavo. Ahora ya ninguno osaba preguntar. El siguiente que les iba a preguntar sería después de su muerte, Dios mismo. ¿Qué has hecho con mi hijo? Tú estabas uno de ellos que había preguntado, tú, Herodiano, tú, fariseo, tú, saduceo, y tú, escriba. Pensabas que eras tan listo. Hacerme una pregunta. Yo te he dado una respuesta. ¿Qué has hecho con esa respuesta? ¿Ha significado un cambio en tu vida? ¿O simplemente entraba por un lado y salió por el otro? Esto es la pregunta. ¿Qué haces con Jesucristo? ¿Estás dentro o fuera? Eso, y se lo digo ahora a ti que eres creyente, tiene que dar a tu mensaje una urgencia. Tienes que presentar el mensaje del Evangelio como ha dicho un predicador muy famoso, como un hombre moribundo a un mundo moribundo, porque no sabrás si habrá otra posibilidad. Cerca no está dentro. Nunca lo olvides a la hora de predicar, a la hora de dar testimonio, a la hora de tratar tus vecinos y tus amigos. Dentro, allí estás seguro, pero cerca no está dentro. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias
por esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que tú bendigas esas palabras en nosotros. Te pido particularmente por aquellos que a la hora de escuchar esto están cerca del reino de Dios, pero no dentro. Que sea hoy, por tu gracia, el día de su salvación. Señor, que tú uses este mensaje para traerles convicción a su corazón. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra sobrenatural en los corazones de muchas personas, para que lleguen a un conocimiento salvífico tuyo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.